De las corrientes de mediana frecuencia más populares que tenemos a nuestra disposición son las corrientes interferenciales. Va a ser importante identificar las bases de la aplicación de esta corriente eléctrica para tener una aplicación efectiva de nuestro e-tool. Las corrientes interferenciales entran en la clasificación de corrientes de mediana frecuencia. También existen corrientes de baja frecuencia, que vamos a ver el TENS, pero en este caso corrientes de mediana frecuencia. Es una corriente alterna, lo cual significa que de manera constante su polaridad está cambiando de un lado a otro, ¿sí? Esto quiere decir que no tiene componente galvánico y por lo tanto no tiene el riesgo de la aplicación de una corriente galvánica. Entonces, son de las corrientes más seguras para su aplicación. Sin embargo, esto no nos exenta de provocar una posible lesión en la piel de nuestro paciente si la utilizamos de manera incorrecta. Entonces, su forma sinusoidal, podemos observar aquí en la imagen, esta forma sinusoidal que tiene las corrientes interferenciales, ¿sí? En donde van a nacer de una portadora comúnmente entre 2000 y 100.000 hercios, es decir, entre 2000 y 10.000 impulsos por segundo, ¿sí? Y para entenderlo mejor, ahorita vamos a explicar cómo a partir de dos corrientes portadoras o dos corrientes transporte, van a ser una corriente resultante, ¿de acuerdo? Entonces, debido a su frecuencia, es de mediana frecuencia, pero aquí se refiere a que es más frecuencia que una corriente TENS, por ejemplo, ¿sí? Que va a utilizar impulsos entre 1 y 200 hercios. Aquí estamos viendo que tenemos entre 2000 y 100.000 hercios, por lo tanto es una frecuencia más alta que utilizar una corriente TENS, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? A mayor frecuencia, cuando nosotros aplicamos la electroterapia, si las corrientes eléctricas que estemos utilizando en ese momento tienen una frecuencia mayor, la impedancia es menor. Esto se traduce en que el paciente va a sentir que la corriente eléctrica es más cómoda. Por eso, si utilizamos un TENS, el paciente normalmente refiere que es una corriente que pica, que arde, que enchila, ¿sí? Es un poco más incómoda, pero si cambiamos esa corriente TENS por una corriente interferencial que tiene mayor frecuencia, esto disminuye la impedancia y por lo tanto la corriente es más cómoda. Entonces, en términos prácticos, la impedancia es qué tan fácil o difícil se introduce la corriente eléctrica en el organismo y eso causa mayor o menor malestar en el paciente, ¿vale? Entonces, bueno, de eso se trata esta impedancia. Al tener una frecuencia mayor, también pueden llegar a tejidos más profundos. Podemos interferir en el funcionamiento de tejidos a una mayor profundidad, como con el TENS. Y gracias a esta característica de estas corrientes que podemos aplicar dosis con una gran intensidad sin que los pacientes manifiesten molestias. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se crean las corrientes interferenciales? Bueno, necesitamos una corriente, ¿sí? Un canal y un segundo canal. En donde estos van a tener, cada canal va a tener su emisión de energía, su corriente eléctrica de mediana frecuencia. En este ejemplo, si se fijan, tenemos aquí 4000 y aquí tenemos en el otro canal 4100. Esto no me debe preocupar tanto, ya que el aparato automáticamente hace esta interferencia, esta modulación en la corriente. Entonces, estas dos corrientes necesitan chocar entre sí, ¿sí? Vamos a ver que se necesitan cruzar entre sí para que puedan interferirse entre ellas,
ya de ahí su nombre de corrientes interferenciales. Y vamos a ver que las energías se restan. Entonces, si tenemos 4000 de un lado y tenemos 4100 de otro, por lo tanto, me va a tener una corriente resultante o una corriente de baja frecuencia de 100 hercios. Y entonces voy a tener una corriente otra vez sinusoidal de 100 hercios, 100 estímulos por segundo. Pero ya tuve una interferencia antes. Esto sucede dentro del organismo cuando utilizamos la corriente interferencial tetrapolar. Pero a la hora de la corriente bipolar, es decir, solamente un canal, la interferencia se realiza dentro del aparato y por lo tanto no debemos de preocuparnos en cruzar los canales, ¿sí? Ya que automáticamente utilizamos un solo canal. Entonces, explicado de mejor manera, la aplicación tetrapolar, ¿sí? Necesito un canal donde yo ponga mi polo negativo y mi polo positivo, ¿sí? Este es el mismo canal. Voy a transmitir una corriente de transporte o portadora entre 2000 y 100 hercios. Ahorita vamos a explicar la diferencia de escoger 2000, 2500, 4000, 8000. ¿Por qué elegir una y por qué elegir otra? Entonces, en esta misma aplicación tetrapolar, tetra de 4, estamos utilizando dos canales, cada uno con sus electrodos, 4 electrodos, ¿sí? O 4 polos. Del otro lado voy a acomodar también mi canal con su polo negativo y con su polo positivo, en donde va a ir en esta dirección y en el centro se van a interferir. Bien. Entonces, aquí va a suceder la interferencia de corriente eléctrica y de una mediana frecuencia, ¿sí? De una mediana frecuencia, voy a tener una resultante de una corriente de baja frecuencia. Y entonces voy a tener que elegir dos corrientes. La primer corriente, la corriente portadora, y después la corriente resultante. Esto no aplica para la corriente bipolar, es decir, solamente utilizamos un canal. Esto automáticamente el aparato va a interferir, decíamos, desde el interior del aparato va a modular, va a interferir la corriente de mediana frecuencia y por lo tanto ya nos va a mandar ya transformada la corriente eléctrica, mi corriente de baja frecuencia. Esa es la aplicación bipolar. Entonces, ¿cómo yo ir eligiendo los parámetros correctos para una aplicación eficaz de mi corriente de mediana frecuencia interferencial? Bien, primero elegir si es bipolar o tetrapolar. ¿Cuándo voy a elegir bipolar? Regularmente en zonas pequeñas o en extremidades. ¿Cuándo voy a elegir tetrapolar? Regularmente en zonas grandes o en columna, ¿sí? Que necesito abarcar un espacio más grande. Una vez que decida esto, entonces me voy a elegir la frecuencia portadora. ¿Cómo elegir la frecuencia portadora? Porque regularmente los aparatos me dejan escoger entre 2000 y 10.000 hercios. Entonces, si yo estoy en un espectro donde en un extremo tengo 2000 hercios y en el otro extremo tengo 10.000 hercios. Y en el centro podemos poner entre 4000 y 5000. Lo más común es utilizar 4000 hercios. ¿Cómo yo escojo una u otra? Bien, conforme yo me acerque a los 2000 hercios, yo voy a tener un estímulo motor. ¿Sí? Si yo me acerco a medias, la impedancia va disminuyendo y por lo tanto el paciente tolera mayor intensidad de corriente eléctrica y puedo provocar mayor analgesia. Entonces, cuando yo quiera un efecto más de analgesia con interferenciales, escojo en promedio 4000 hercios. Pero cuando yo me voy acercando más a los 10.000 hercios, es
tanta la frecuencia que el paciente ya no siente tanto los toquecitos. Disminuye la impedancia y entonces la corriente eléctrica ya no se siente tanto y comienza a tener un efecto de termoterapia profunda. Se asimila o se empieza a comportar como una radiofrecuencia, una diatermia, una tecarterapia, ¿sí? No vamos a notar una generación de calor como tal, como esos equipos de alta frecuencia, pero se comportaría más o menos como ese tipo de energía. Entonces, cuando yo voy a escoger una u otra, cuando yo quiera un estímulo más marcado motor, cuando yo quiera un estímulo más marcado sensitivo para la analgesia, o cuando yo no quiero tanto estímulo sensitivo ni motor y quiero que se comporte como algo térmico. Ahí voy a elegir entre esos rangos, de menos en medio y a más. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer paso, escoger la frecuencia portadora. Una vez que he escogido la frecuencia portadora, me voy al segundo paso. Frecuencia resultante, que si se fijan realmente es una corriente de baja frecuencia. Cuando yo voy a escoger este tipo de frecuencias, más adelante les voy a aplicar unos protocolos para que los tengan más a la mano y los puedan utilizar. Pero bueno, regularmente, por ejemplo, si yo escojo 100 Hz es para producir un buen estímulo de analgesia, ¿sí? Si yo me voy a estímulos entre 1 y 10 Hz, pues bueno, puedo tener contracciones rítmicas musculares que me permiten, por ejemplo, un bombeo. Y si yo me voy a frecuencias entre 1 y 50 Hz, bueno, voy a atravesar entre contracciones rítmicas, contracciones sostenidas y después se va a regresar a contracciones rítmicas y después a contracciones sostenidas. Entonces puedo tener dos efectos al mismo tiempo, contracciones rítmicas o efecto esponja en mi corriente interferencial, ¿sí? Más adelante les dejo protocolos sobre estas frecuencias resultantes. Aplicación o no de barrido. Vamos a ver que las corrientes interferenciales, si yo tengo un barrido, entonces puedo oscilar la frecuencia en un rango entre 1 y 10, o entre 1 y 50, o entre 1 y 80. El rango que yo quiera que esté estimulando mi corriente interferencial. O puedo quitarle el barrido y entonces todo el tiempo, por ejemplo, si le quito el barrido, le puedo dejar 100 Hz y todo el tiempo va a tener un estímulo de 100 Hz por segundo. ¿Sí? ¿Cuándo aplicar o no barrido? Bueno, depende del espectro o de las diferentes aplicaciones que quiero al momento. A lo mejor nomás quiero una aplicación, le quito el barrido. Quiero estimular diferentes tejidos o tener diferentes efectos, le aplico barrido para estar trabajando en un espectro más amplio. Además de que el barrido, encender el barrido me permite evitar o aplazar el fenómeno de acomodación. Aplicación o no de vector, esto significa solamente aplica para la corriente tetrapolar. Si yo enciendo el vector, significa que la concentración de energía se va a estar desplazando entre todo este cuadrante, ¿sí? El paciente siente como si la corriente eléctrica caminara. Se va a sentir como que se desplace. No se va a concentrar solamente en la parte de en medio, del centro, sino que se va a desplazar por toda la superficie donde limiten mis electrodos. ¿De acuerdo? Esta aplicación es muy padre. Te permite abarcar una zona más grande y es muy cómoda. La colocación de electrodos entonces es importante. Si yo quiero estimular el músculo, pues me conviene, por ejemplo, aplicarlos sobre el vientre muscular, sobre una fibra nerviosa, si quiero algo para analgesia, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver un punto doloroso, pues directamente sobre ese punto álgido puedo colocar mis electrodos y tener una mejora en la analgesia, ¿sí? Y la intensidad, bueno, ya sabemos que conforme vayamos aumentando la intensidad, primero es un estímulo sensitivo y después seguimos aumentando y se convierte en un estímulo sensitivo con un estímulo motor. ¿Qué quiero?
más algo sensitivo, quiero algo motor, etc. En resumen, ¿cuál es el tratamiento con las corrientes interferenciales o cuáles son sus efectos en el organismo? No se le atribuyen muchos efectos químicos, ya que esto es propio de las corrientes galvánicas, ¿no? Tener un efecto químico, ya que tienes tu cátodo y tu ánodo que pueden tener ciertos efectos químicos debajo del electrodo como a mí me convenga, ¿sí? No tenemos entonces efectos químicos, pero sí tenemos mucho efecto sensitivo, mucho efecto motor y podría empezar a comportarse como una corriente de alta frecuencia, es decir, un efecto térmico. Exceso de energía que me pues empieza a producir calor. Entonces, la corriente interferencial tiene efectos múltiples. ¿Qué tejidos, Diana, puedo estimular con mi corriente interferencial? Bueno, podemos estimular desde las fibras musculares lisas que se encuentran principalmente en vasos sanguíneos, principalmente en arterias, pero yo al estimular este tipo de musculatura aumento la circulación que puede promover una mejora de la circulación en el sistema también venoso y también en los vasos linfáticos. También hay aplicaciones donde yo puedo estimular este músculo que se encuentra también en el interior de los intestinos. Entonces, se puede también, por ejemplo, en aplicaciones para estreñimiento. Obviamente, podemos, como es altamente sensible esta corriente, se siente muy bien, podemos utilizar intensidades altas para tener efectos en el tejido nervioso para provocar una analgesia, ¿sí? Y obviamente en el músculo estriado, en esos músculos que podemos tener una contracción muscular. Pero esa contracción muscular no solamente se da en el músculo, sino en el tendón y también en cápsulas o ligamentos cercanos a ese músculo. Podemos inducir movimientos articulares que mejoren la función de toda una articulación. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, prácticamente estos serían los diferentes tejidos que podemos aplicar con las corrientes interferenciales.